Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal un día más para hablaros de esas cosas que tanto nos gustan. Y en esta segunda parte, primero agradecer pues todas las entradas de gente que os ha interesado este tema. Hablaros de los aviones, hablaros del armamento, hablaros del monstruo, ahora que ya sabemos un poco de esta primera parte de truculencia, historia de principio a fin. Bueno, es que el ala aérea que tenía que ser destinada a este coloso, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, no era menos colosal. Se iniciaron los preparativos, o se empezó a pensar en un ala aérea formada por los Arado AR-195 como torpedero, los Heinkel H-50 como bombardero en picado y los Arado AR-197 como cazas puros. Pero en 1937 se decide el cambiar esta formación por otra de corte más moderno y capaz, formada por 10 Messerschmitt Bf-109T, en el modo de caza la T pues se puede traducir como Trager, que es embarcado en alemán, 20 biplanos Fiesler Fi-167 dedicados al bombardeo en picado, al ataque con torpedos y reconocimiento, y 13 bombarderos en picado Junkers Ju-87C Stuka. El 109 en su versión T se basaba en la versión EMI, la alemana, la Stuka T en su versión C del Stuka, y en total se iban a construir un total de 60 unidades navales del 109 y unas 120 del Stuka, digamos, navalizado, que al quedar todo en nada se iban a redistribuir en otras unidades de combate a pesar de esos cambios en sus superestructuras, con doblaje de alas, un aguijón de cola para aterrizar en el portaaviones, digamos, el gancho. Otro de los problemas que se iban a enfrentar los constructores de dichos aviones, que ya tenían mucha experiencia, pero no en el tema embarcado, es que estos, para el Zeppelin, habían de crecer un poquito, pues su capacidad de combustible no era suficiente para el estándar de la época, siendo los cazas británicos y norteamericanos mucho más avanzados en ese sentido. Por eso, más adelante y en mitad de la guerra, se cambia de nuevo todo otra vez, desapareciendo finalmente todo lo referente a los Fiesler y quedando solamente las versiones avanzadas y probadas ya en Travemünde de los 109 y los Junker 87. A finales del 38, la Technische AMT RLM, o Ministerio de la Aviación del Estado, solicita que la oficina de diseño Messerschmitt en Augsburg elabore planes para una versión embarcada en portaaviones del caza Bf-109E, que se iba a designar con la T, que como ya os he dicho hace un momentito, es Trager o embarcado. En diciembre del 40, la RLM decide que la firma tendría que completar tan solo 7 de estos aparatos de versión T1, equipados para operar a bordo del Graf Zeppelin y terminar el resto como T2 terrestres, dado que los trabajos en dicho portaaviones se habían terminado, habían cesado, se habían detenido en abril y parecía haber pocas probabilidades de que fueran a reactivarse. Cuando el trabajo en el Graf Zeppelin cesa, los T2 se despliegan en Noruega. El 87 llamado CO y se mandan a las instalaciones de prueba de Rechlin y de Travemünde, en las que se les somete a extensas pruebas de servicio, incluido, como no, el lanzamiento desde una catapulta artificial y aterrizajes simulados en una cubierta de vuelo. Y a finales de 1941, cuando se reanuda el interés por completar finalmente el Graf Zeppelin, los Bf-109T2 supervivientes pues se retiran del servicio de primera línea para prepararlos de nuevo para un posible servicio en dicho portaaviones. 7 T2 son reconstruidos según los planos, según las normas de los T1 y son entregados finalmente a la Kriegsmarine un 19 de mayo de 1942. Un poco más tarde, ya en diciembre, un total de 48 de estos T2 se convierten de nuevo en la variante T1, 46 de los cuales se hallan estacionados en Pillau, en la Prusia oriental alemana, y reservados para su uso
a bordo del portaaviones. En febrero del 43, sin embargo, pues todos los trabajos en el Graf Zeppelin, como ya os dije en la primera parte, se detienen por completo y en abril los cazas vuelven al servicio activo con la Luftwaffe. Retrocedamos de nuevo, porque vamos para adelante y para atrás, tipo película. Retrocedamos al año 1940, cuando en mayo, y ya suspendidos por primera vez los trabajos en el Graf Zeppelin, los 12 FI-167 completados se organizan en la Erzprüfungsstaffel 167 con el fin de llevar a cabo algunos ensayos en operaciones embarcadas. Cuando se reanuda el trabajo en la nave 2 años después, en mayo del 42, el Fiesler FI-167 ya era un avión no apto y el Technische AMT pues decide reemplazarlo por una versión modificada de su Junkers JU-87D a modo de rol de puro torpedero. Se construyen 10 aviones de preproducción, un Junkers. Pero del pedido inicial de esos 170 Junkers 87 en su versión naval C1 que inicialmente se habían pedido, solamente unos pocos se iban a terminar por completo siguiendo las especificaciones previstas, y cuando en mayo del 40 pues el Graf Zeppelin se para, se cancela el pedido entero. Los aviones existentes y todas las piezas relacionadas se convertirían finalmente en el Junkers Ju-87B2. Y es que ya hacía algún tiempo que precisamente la Junkers se hallaba investigando la posibilidad de que su Stuka se transformara en una buena plataforma para el lanzamiento de torpedos, sirviéndose de esa versión D, cuando de repente vuelve a plantearse la posibilidad de que finalmente se complete de una maldita vez el Graf Zeppelin. Y como el Fiesler FI-167 ahora se consideraba obsoleto, la Technische AMT solicita de nuevo que los Junkers modificados en su versión D4, en avión torpedero bombardero de reconocimiento embarcado, pues bueno, pues vuelvan a ponerse en marcha los trabajos, y recibe la designación JU-87E de Emil 1. Pero cuando todo el trabajo posterior en el Graf Zeppelin se vuelve a detener en febrero del 43, se cancela ya todo el pedido. Ninguno de los JU-87DS convertidos, pues bueno, para llevar un torpedo, pues se usan jamás operacionalmente, y en mayo del 42, cuando se reanudan los trabajos en dicho Graf Zeppelin, el viejo BF-109T embarcado ya es también considerado obsoleto. En septiembre del 42 se completan los planes para, bueno, pues este nuevo caza ME-155, y cuando se ve evidente que el Graf Zeppelin no será jamás terminado y mucho menos votado, al menos en 2 años más a vista, la Messerschmitt recibe el encargo de forma extraoficial de olvidarse y archivar el diseño de su caza embarcado. Esta es la puñetera y triste verdad. De hecho, jamás, y repito, jamás llegó a construirse ningún prototipo de dicha versión embarcada del ME-155. El 1 de agosto del 38, 4 meses antes de la fecha de la botadura inicial del Graf Zeppelin, la Luftwaffe forma su primera unidad aérea basada en portaaviones y es designada la Travengruppe 186, Travengruppe 1 186, en la isla de Rugia, cerca de Burg. Estaba compuesta por 3 escuadrillas, por 3 Staffel, que estarían destinadas a servir a bordo de ambos portaaviones una vez completados. Veis que voy para arriba, para abajo, voy contando cosas un poco así de esto, pero bueno, al final creo que queda bastante claro. En octubre, sin embargo, ya que los resultados de los trabajos en el astillero van muy retrasados, dan como resultado la disolución de este grupo aéreo. En primera instancia, pues se considera que es demasiado costoso el mantenerlo, y bueno, estar todos los aviones tocándose las narices y los aviadores tocando la fanfarria en el suelo, pues tampoco no era ninguna cosa interesante, y más esperando la botadura de un buque o buques que igual nunca llegarían a surcar los mares. En cambio, el primeros de noviembre del 38 se iba a crear una escuadrilla de combate, la Dragonstaffel, la sexta, 6/186, que pondría bajo las órdenes al capitán Henrik Seiliger.
Más tarde incluso se llega a agregar a los 109 una escuadrilla completa formado por los Stuka, de su versión B, que ya veis que hemos ido hablando delante y atrás, en este caso al mando del capitán Vladner. 6 meses más tarde, en julio del 39, se forma una segunda escuadrilla de cazas, la 5186, al mando del lugarteniente, yo pongo lugarteniente, Gerhard Kadow, y en parte provisto de pilotos seleccionados de la sexta 186. En agosto, 3 escuadrillas se reorganizan en la Travengruppe 2, 186, bajo el mando del mayor Walter Hagen, avanzándose en lo que era en esos instantes, de hecho, de que el Graf Zeppelin estaría listo para sus pruebas de servicio en un caluroso verano de 1940. La pareja de portaaviones alemanes tenía que montar unos cañones, además, de altura, unos cañones imponentes para el mar, y en este caso pues se les instaló 16 cañones de 150 milímetros y emplazados en 8 casamatas blindadas dobles. Ahora ya he dejado la parte aérea y os estoy hablando del propio buque. Estaban montadas de 2 cada torre en las 4 esquinas de la cubierta superior del hangar de portaaviones. Posiciones que planteaban además la posibilidad de que estas armas fueran arrastradas al mar en caso de mar gruesa, especialmente en las casamatas de proa. El ingeniero jefe Hadeler había planteado originalmente tan solo 8, no 16, de 150 milímetros en los portaaviones, 4 en cada lado, en montajes individuales, pero debido a una increíble mala interpretación de los planes originales por parte de algún genio o ingeniero naval de la época, en vez de un solo cañón, se pensó que los Zeppelin eran algo parecido a un acorazado, con su cubierta enorme y su enorme porte, y sencillamente merecían doblar el número de cañones por casamata. Es un detalle muy interesante. Hadeler quería ahorrar espacio para encaber más aviones y no meter tanta artillería, y sobre todo a la gorda, y la oficina de armamentos navales se la había jugado de mala manera a este ingeniero. Se la había jugado de mala manera, no queriendo encima admitir su error. La oficina jamás admitió el error de meter dobles cañones en cada casamata en vez de uno, que es como lo había planteado Hadeler. Un despropósito, señores, tras otro, para que después digan que los alemanes, que todo lo hacen bien, que son cuadriculados, lo que tú quieras. Pero en ese momento, el ser cuadriculado y las influencias no iban de la mano. De hecho, hubo tantos problemas con el reaplanteamiento que generaban el cambiar 2 cañones en vez de uno, sobre todo en la medida de los ascensores y sistema de empleo eléctrico que tenían que hacer subir los proyectiles de dichos cañones desde los pañoles de municiones, que la verdad es que se llegó a pensar en ya no poner ni cañones de 150 milímetros, sino poner de 105 más pequeños y montados en alerones justo debajo del nivel de la cubierta de vuelo. Imaginaros el Cristo que se armó, tan solo por ese cambio absurdo que nadie quiso admitir el error. Pero las modificaciones estructurales necesarias para acomodar dichas armas eran, bueno, una auténtica quimera, y el asunto se olvidó. Mientras que Alemania planteaba el montar tantos cañones de grueso calibre, las armadas rivales quitaban algunos y reforzaban el sistema de defensa aéreo, como se demostraría como acertado, sobre todo más tarde ya en el Teatro del Pacífico. Pero los Graf Zeppelin llegaron a montar hasta esos 12 cañones de 105 milímetros emplazados de 2 en 2 hasta 6 torres que podían verse fácilmente con 3 delante del buque y 3 detrás de esa bonita isla del portaaviones. El posible daño por explosión a los aviones que se hallaran cerca de estos cañones era algo que era evidente, porque estaba mal parido ya de buen inicio. Se consideraba que, a ver, si el Graf Zeppelin hubiera entrado en combate, hubieran padecido un grave problema en caso de ser atacados, porque quería decir que si disparaban los cañones y habían aviones cerca, estos iban a resultar dañados por las ondas de las explosiones. O sea que
el portaaviones no estaba ni mucho menos bien diseñado ni bien pensado. Las defensas antiaéreas secundarias consistían en 11 cañones gemelos SKC-30 de 37 milímetros montados en los bordes a lo largo de la cubierta de vuelo, 4 en la banda de estribor, 6 en la banda de babor y 1 montado en el castillo de proa. También se equipó el buque con hasta 7 cañones MGC-30 de 20 milímetros en diversas plataformas de montaje simple a cada lado del portaaviones. Y estas armas se iban a cambiar más tarde por montajes, digamos, más capaces, de acuerdo con la amenaza que representaban en ese momento los aviones enemigos, pasando estos de simples a cuádruples. Y en cuanto al sistema de frenado, para el tema de los aviones, estaba constituido por 4 cables de acero en el extremo posterior de la cubierta de vuelo, con 2 cables más destinados a emergencias, más la parte de proa y popa del elevador central de la nave. Los esquemas originales montaban hasta 4 cables adicionales en proa y en popa del elevador delantero, el Provel, aunque posiblemente estaban ya puestos en el diseño inicial y destinados a permitir la recuperación de alguna de sus naves que en su aterrizaje de emergencia lo hiciera por proa y no por popa, aunque se ve que se eliminó de la configuración final del buque. No se sabe exactamente muy bien por qué, pero se supone que se hizo correctamente. Como añadido, decir para todo el personal, para los que no sepáis cómo funciona todo esto, pues que para los aterrizajes nocturnos se usaron cables de frenado iluminados con luces de neón. La isla situada sobre la banda estribor del Graf Zeppelin, o los Graf Zeppelin, que tenían que ser, albergaba los puentes de comando y de navegación y el cuarto de máquinas. También servía como plataforma para 3 reflectores, 4 directores de tiro y una gran chimenea vertical. Para compensar el peso de la isla, la plataforma de vuelo y los hangares de la nave se desplazaron prácticamente medio metro hacia babor desde su eje longitudinal. Y las adiciones al diseño inicial propuestas ya para el 42, no el 40 que tenía que ser votado en su primera ocasión, incluyeron una torre para dirigir los cazas, antenas de radar de búsqueda aérea, un codo curvo para la chimenea, muy parecido a los japoneses, porque de ahí viene un poco el diseño de los japoneses. Le echaron un cable a Alemania, un cable envenenado, pero un cable. Y bueno, esta chimenea, digamos, curvada, que como recordáis también lo llevaban algunos portaaviones japoneses, hacía que los gases del escape que emanaban de ella pues se fueran lejos de toda la zona del portaaviones, la cabina blindada en la que se encontraba el responsable además de la sala de vuelo, impedía que se quedara sin visibilidad. Y esto es todo por esta noche, en este final de esta segunda parte, hablándoos del Graf Zeppelin. Espero pues que tenga la misma aceptación que la primera. Yo ya sé que somos pocos frikis los que nos encantan esta clase de cosas, pero me resisto a dejar de hacer un poco lo que de buen inicio este canal se propuso el hacer, que era un poco divulgar esta clase de cosas extrañas y contar pues detalles que en ningún otro lugar se ha hecho hasta ahora. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por seguirme, gracias por los likes, por toda la gente que bueno, desinteresadamente también, al igual que yo escribo en mis vacaciones, a todas horas, pues me dedicáis esas palabras y esas frases tan bonitas. Gracias a todos, hasta luego, chao, chao.